8:16 p.m. María Fernanda Cabal fue precandidata a la presidencia por el Centro Democrático y es actualmente senadora de ese partido. Sí, señora, senadora estará hasta el 20 de julio, cuando pues ya cambiará este Congreso que ya fue elegido el pasado domingo. Senadora, gracias por estar con nosotros esta noche en Recap Blue. Gracias, Silvia, y gracias, Lucas. Bueno, varias noticias han acaparado los titulares referentes a su partido, al Centro Democrático, a Paloma Valencia, que va a ser la candidata a la presidencia, y su fórmula, Juan Daniel Oviedo. Usted, a través de las redes sociales, no se ha mostrado muy conforme con esa adhesión de Juan Daniel Oviedo. Con esa inconformidad, ¿usted va a seguir en el Centro Democrático o ya ha pensado en otro tipo de alternativas, como por ejemplo la de su esposo José Félix Laforí, que va abiertamente, y nos lo dijo aquí en Recap Blue, a apoyar a Abelardo de la Espriella? No, yo pienso que he manifestado mi inconformidad porque considero que si Paloma está invitando a Juan Daniel a que la acompañe, es como si tú invitas a tu casa a una celebración a alguien que quieres que esté contigo. Uno no llega a poner condiciones de antemano, porque es que el que va a gobernar no va a ser él, la que va a gobernar va a ser ella, número uno. Segundo, que le ponga condiciones con algo contra lo que Paloma y yo hemos luchado en Comisión Primera y en plenaria. Desde Cámara, que estuve yo, ella en Senado y después en Senado, y ahora que somos compañeras de pupitre, por decirlo así, compañeras de curul, vecinas. ¿Cómo así que se tiene que extender el acuerdo de La Habana? ¿Acaso sabe Juan Daniel que van 107 billones de pesos y el resultado es 800 grupos criminales y más muerte y más masacres? ¿Cómo así que la Jurisdicción Especial de Paz, cuando no ha demostrado ni simetría, ni equilibrio, ni ha cumplido con los mínimos que se esperaba de una justicia restaurativa, que tenía límites y los superó todos haciendo lo que se les da la gana? Entonces hay puntos que yo considero que no son negociables ni tenía el por qué reclamarlos, porque usted tiene una plataforma de trabajo y una plataforma ideológica, y no todo vale según mi criterio. Mire, senadora, y entonces con esta posición suya, ¿ha hablado sobre el tema con el expresidente Álvaro Uribe o habló previamente con Paloma Valencia? ¿Incluso ha tenido conversaciones con el propio Juan Daniel Oviedo? No, yo conozco a Juan Daniel, nosotros somos amigos, nos hemos reconocido en distintos escenarios, pero creo que lo que pasó aquí no nos deja contentos a una gran cantidad de personas afines al Centro Democrático. Nos llena de inquietudes y de dudas. Por lo que repito, no todo vale. Yo sé que para ganar se hacen alianzas hasta con lo imposible. A mí eso no me gusta. Yo llegué con mucha alegría a la posesión de José Antonio Cast, que se le veía la satisfacción, la tercera era la vencida, de vencer con sus ideas y de no negociar. ¿Eso significa que usted está pensando en la posibilidad de no apoyar a esa dupla Paloma Valencia-Juan Daniel Oviedo de la presidencia? Yo tengo una responsabilidad que es mi país. Eso lo he manifestado desde el principio. Mi país es primero, pero de verdad que me duele que terminemos reconquistando el poder negociando inamovibles. En este momento yo prefiero esperar, hacerme a un lado. Yo no me voy a ir a ninguna campaña, como algunos han pretendido decir que es así. No estoy en ninguna otra campaña. No estoy involucrada tampoco en la campaña de Paloma. No tengo problemas con Paloma. Nos hemos respetado y hemos trabajado juntas y hemos incluso actuado en demandas contra este gobierno juntas. Pero llegan momentos en que uno dice esa frase: no todo vale para ganar. Senadora, agradeciéndole mucho que nos atienda esta noche de viernes. Habíamos hablado aquí, como decía Silvia, con su esposo José Félix Laforí, quien nos contaba lo que había pasado en ese proceso de elección del candidato, o en este caso de la candidata presidencial del Centro Democrático. Hablemos, si le parece,
de eso, porque él nos decía, estamos muy molestos por cómo se dio esto, no estamos de acuerdo con lo que pasó, incluso hablaba pues de que de alguna manera les habían hecho conejo a ustedes. ¿Cómo se siente usted hoy con el Centro Democrático y por qué quedarse si usted, y nos lo decía José Félix, también pues se han sentido maltratados en el Centro Democrático? Porque yo soy senadora, soy la senadora más votada en la historia de este país, sin estructura, sin contratación. Soy una senadora de opinión que ha tenido coherencia desde el principio, desde el 2012 hasta hoy, que ha defendido sus ideas con valor civil en un país donde la derecha cobarde ha permitido que la izquierda haga lo que se le dé la gana. No me siento satisfecha, pero eso no significa que vaya a retaliar, ni que sea una persona vengativa, ni que vaya a usar mi posición para hacer daño. Siento que faltó transparencia, claro que hay incomodidad. Mi esposo decidió irse, él es fundador del partido, pero a su vez había sido fundador de Salvación Nacional, con su mentor, que fue Álvaro Gómez Hurtado, asesinado. Y yo estoy en una posición que no es cómoda. Yo lo dije hoy en otra entrevista, haciendo una analogía con una frase de Uribe, estoy en una encrucijada del alma. No me siento cómoda estar aquí y sin poder entrar a una campaña con la pasión con la que yo hago la política. Y para yo poder tener esa pasión y esas acciones en política tengo que admirar. Por eso en este momento simplemente voy a observar qué pasa. Siento que les va a ir seguramente muy bien. No creo que el comunismo de Cepeda logre superar ninguna de las campañas, gane la que gane en segunda vuelta. Ojalá ganáramos con alguna de estas en primera, pero por ahora no voy a estar comprometida con ninguna. Mire, y justamente le quería preguntar por eso, porque usted dice, voy a hacerme a un lado, pero tengo o estoy en una encrucijada del alma porque no se siente cómoda haciéndole campaña a Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. Aquí el problema para ustedes es Juan Daniel Oviedo, no Paloma Valencia, si yo estoy entendiendo bien. Pero por pertenecer al Centro Democrático, ¿no estaría obligada a votar por esa dupla, por esa candidatura? Es que votar es una obligación que uno tiene en un partido, por eso uno no se puede ir a otro partido, tendría que renunciar. Por eso hay una inhabilidad natural para mucha gente que me ve a mí de vicepresidente de otra campaña. La inhabilidad es que yo no puedo porque he debido renunciar hace un año y ni era mi intención ni lo pensé. Yo quería ser la candidata del Centro Democrático. No lo fue. Sí tengo inconformidad con mi partido, pero más que con Juan Daniel, por él, que es una persona a la que yo he destacado por su capacidad que lo demostró en el DANE, no me gusta ni su exigencia ni esas líneas rojas que ha puesto. Eso me apartan a mí de una participación, por lo menos por ahora, en esta campaña. Senadora, quiero preguntarle ahora por cómo está su relación, no tanto con el Centro Democrático, sino con el líder natural del Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hace unos días ponía el siguiente trino, tal vez en referencia a esa decisión que se estaba tomando de quién iba a ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Decía el expresidente Uribe que es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían. ¿Cómo ve usted esto que dice el presidente Uribe y cómo está su relación con él? No he hablado con el presidente Uribe desde la selección de la candidatura. Él tuvo un gesto generoso de mandarme varias razones con un concejal de Medellín para que regresara, que estuviera allí. De resto, siento que la política justifica lo injustificable y da muchas volteretas para explicar lo que no es explicable. A mí de verdad que me impresiona mucho cuando se guardan trinos del pasado. Trinos del mismo Carlos Fernando Galán cuando decía que qué horror con el uribismo, trinos de atrás, trinos del mismo presidente Uribe, trinos
contra personas que hicieron daño en la presidencia de Santos, pero que después se volvieron afines y probables candidatos avalados por nosotros. Esas volteretas de la política no las entiendo, no las entenderé. Yo sé que hay que conversar. Yo soy una persona con una capacidad inmensa de comprender al opositor, pero no puedo compartir ni avalar ideas que para mí son inaceptables. Senadora, nos dice usted que no habla con el expresidente Uribe desde el día que se anunció la candidatura. Eso fue en diciembre, si yo no estoy mal, más o menos el 15 de diciembre. Es decir, hace 3 meses usted no habla con el expresidente Uribe. No hemos conversado con él. Sí me reuní con el director del partido. Tuvimos una charla muy amable, muy amena. Yo lo que le pedí es que me dieran una salida digna. Yo había pedido la decisión. Mi deseo, obviamente, es tener un movimiento propio que tenga unas ideas de renovación, unas ideas con las que he crecido los últimos 13 años acompañando tanto a Cast como a Santiago Abascal, como a Javier Milei, como a Eduardo Bolsonaro. Ahora estuve con Flavio, que le va a disputar la presidencia a Lula. Ese es un nicho que me gusta, que es el del sentido común, la coherencia y la libertad económica. Mire, senadora, y entonces dentro de ese nicho no se ajusta hoy, como están las cosas, más a Abelardo de la Espriella que Paloma Valencia y el Centro Democrático. Usted habla de Cast, habla de Milei, habla de Bolsonaro. Ahí en ese círculo y con esa ideología, ¿no está más afín Abelardo de la Espriella? Abelardo es nuevo en la política. Abelardo está en un ejercicio que no había hecho y no lo ha hecho nada mal. Le fue muy bien porque tenía un escenario pleno para él, mientras nosotras, las 3 precandidatas, esperábamos una fórmula y mientras el presidente Uribe se tomaba fotografías con adversarios políticos. Eso obviamente no es agradable, le toca a uno vivirlo y por eso yo digo que yo quiero formar mi colectividad. Yo ya no quiero jefes, yo quiero ser mi jefe. No voy a correr a ninguna candidatura, voy a esperar con la pausa natural que uno tiene que esperar, siempre sabiendo que lo que yo tenga que hacer por salvar este país contra el comunismo, que es el verdadero y peligroso enemigo de la supervivencia de Colombia, ahí voy a estar. Senador, usted nos dice, no voy a correr a ninguna candidatura. Ya sabemos que usted estará en el Congreso hasta el 20 de julio. Allí cambia el Congreso, que ya fue elegido el pasado domingo. ¿Qué va a hacer María Fernanda Cabal después del 20 de julio? Usted ya dice, quiero mi movimiento. ¿Le suena de pronto algo en las elecciones cuando se escojan alcaldes y gobernadores? ¿Qué le suena a usted? Tengo mi fundación Escuela Libertad, Batalla Cultural. Estaré viajando. Ahora en marzo voy al Congreso que se hace en Dallas, republicano, que siempre lo cierra Trump. Estará Milei, estará Cast, estarán los Bolsonaro. Seguiré promoviendo y viajando porque estas ideas son las que hoy van a transformar el mundo. Y Trump lo ha demostrado con determinación. Y participar en las elecciones regionales es una tentación. Me lo han propuesto, no lo sé. ¿Para el Valle, pero lo que para sí es Cali? claro, ¿Le suena? Han propuesto muchas personas que para el Valle del Cauca, así como a Paola Holguín le proponen que vaya a la gobernación de Antioquia. Uh-huh. Sí, suena interesante, pero primero lo primero. Primero construyamos el movimiento, crezcamos en esa nueva derecha que tanto bien y desarrollo le ha dado a los países ricos. Mire, senadora, el presidente Gustavo Petro en las últimas horas ha publicado más de 22 trinos, todos con referencia a lo que está pasando hoy en materia política en el país. Y uno de ellos termina, Lucas, hablando de plumas y lentejuelas que esconden los vampiros.
Sí, sobre todo en referencia, Silvia, lo que dice el presidente Gustavo Petro es que qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso, esto es lo que dice el presidente Petro, de la manada, solo porque habló bien de Petro. Oigan, aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece, aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar, es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo, y aquí cierra con lo que usted mencionaba, dice el presidente Petro, lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros. Senadora, ¿cómo ve usted este trino y los demás mensajes del presidente Gustavo Petro? ¿Está participando en política? No, lo que pasa es que Petro debería estar internado en una clínica psiquiátrica haciéndose un tratamiento para su psicopatía, su narcisismo, en una clínica ahí mismo, si se le puede suministrar de desintoxicación. Es una persona que ofende a los demás cuando es él en el espejo. Las plumas y las lentejuelas son las que él lleva a sus fiestas con sus amigos extraños. Entonces, si esa es la manera de ofender a un candidato como lo es Oviedo, me parece inaceptable. Yo tengo otra forma de controversia, que es sobre las ideas, no sobre la condición. A mí Petro me parece que abusa de ser un presidente hoy en un país donde los niños se mueren, los ancianos se mueren sin medicamento, donde las masacres superaron los índices del pasado y él sigue con su basura y su mentira. Nunca ha debido ser presidente de Colombia. Senadora, usted nos dice que acaba de volver de Chile, de la posesión de José Antonio Kast, y nos decía, la tercera fue la vencida, ahí estaba con él, y la tercera finalmente se logró. ¿Usted cómo ve el panorama y qué cree que va a pasar el 31 de mayo primero, el 21 de junio después en la segunda vuelta? ¿Qué cree que va a pasar en Colombia? ¿Va a dar el mismo giro que Chile o qué va a pasar? Yo siento que cualquiera de los dos, sea Paloma, sea Abelardo, cualquiera que pase a segunda vuelta va a derrotar el candidato Cepeda, el candidato del comunismo y de la destrucción de Colombia. Mire, y no es necesario o no era necesario abrirse a un centro que para muchos hoy no tiene ningún representante para poder ganar esas elecciones. Siempre nos asustan con que somos minoría. Las minorías son las que terminan conquistando el corazón de esas mayorías y son las que terminan accediendo al poder. Nunca las mayorías se forman desde el inicio. Milei no nació de una mayoría, nació de una disidencia. José Antonio Kast nació de una disidencia. Lo que hemos visto en los países es que hay que salirse de donde uno no cabe y construir sus sueños por un futuro mejor. Senadora, le leía yo ese trino del expresidente Uribe, hablando de entender los nuevos tiempos, de escuchar ideas diferentes, sin abandonar los principios, y estamos viendo en las elecciones del domingo pues un Senado que fue elegido, o una bancada del Centro Democrática que fue elegida, donde hay nombres que desde hace varias legislaturas estaban. Su nombre, el de Paloma Valencia, quien está aspirando y finalmente es candidata presidencial. Paola Holguín tampoco está allí. ¿Cómo ve usted hoy esas nuevas caras que están allí en el Centro Democrático? Daniel Briceño en la Cámara por Bogotá, por ejemplo, sacó la votación más alta en la historia de la Cámara de Representantes, la tercera más alta en la historia del Congreso. ¿Cómo ve usted esas nuevas caras que están llegando ahí al Centro Democrático? La verdad me sorprendió esa renovación que hizo Uribe. Uribe es el que toma las decisiones allí. Si hubiera estado en mis manos, hubiera puesto personas con más trayectoria y más votos. Sin embargo, les fue bien, mucho mejor de lo que yo pensé que nos iba a ir al Centro Democrático. Yo hice campaña por mis candidatos, sobre todo de Cámara. Y le va a tocar es a los que llegan sin experiencia aprender, estudiar, debatir y tener mucho conocimiento en una situación donde la izquierda radical va a tener 25 senadores, muchos de ellos muy mentirosos y muy agresivos. Ojalá estudien, se preparen. Repito,
A mí me dio dolor que no estuviera Paola Holguín. Si hubieran tenido personas con votos, de pronto tendrían los 19 senadores. Y las figuras son importantes en los partidos, en contravía a la decisión que tomó Uribe, porque la figura genera identidad. No es solo el partido, es la persona. La figura genera interlocución con los gremios, con distintas especialidades de problemas. Las figuras son necesarias en un partido. Uribe las desestimó y, sin embargo, les fue bien en la elección. Ojalá tengan la estatura y el conocimiento para lo que se le viene en estos 4 años al país en los debates de Congreso. ¿Usted quisiera regresar al Congreso en algún momento? Porque si yo no estoy mal, incluso antes de que se conocieran los resultados de quién iba a ser la candidata del Centro Democrático, usted había dicho, yo ya me cansé, no quiero seguir allí en el Congreso, pero quisiera volver o definitivamente mejor buscar otro lado y otro puesto, por así decirlo. No, yo ya había decidido no regresar. Es decir, hay personas que resienten no. que ya no esté, que ya no exista una voz con conocimiento para grandes debates, pero no. Uno pierde demasiado tiempo valioso de la vida de uno, y como yo no robo ni hago negocios chuecos, porque yo ese karma no me lo llevo, menos siendo una mujer grande a estas alturas de mi vida, pues he dejado de hacer muchas cosas por servir a un país. Yo me enfermé en el 2016 en el Acuerdo de La Habana viendo toda esta hipocresía de personas que habían sido uribistas, que ahora estaban entregadas a Juan Manuel Santos y no les importaba negociar un país entero. Yo siento que di mucho por el país, quiero seguir construyendo, pero no desde el Senado de la República. Y con esa frase le pregunto, ¿usted cree que ahora hay uribistas entregados no a Santos sino a Juan Daniel Oviedo? No, yo no lo veo así. Yo creo que Juan Daniel tiene su propio nicho. A él le fue muy bien en las elecciones a la alcaldía, recordémoslo. Muchos de nosotros votamos por él, por su genialidad, su capacidad, el don de su inteligencia. Pero en lo que yo siempre me aparté fue en tener como que ser demasiado expuesto o llamar mucho la atención por su condición sexual. Su condición sexual es su decisión íntima, personal. Entonces siempre había como una forma exagerada que no caía bien en muchas personas. A mí, la verdad, no me molestaba más el que dijera mamerterías que no cuajaban en una persona como él. Su formación no es esa. Él estuvo en la UTL de María del Rosario Guerra. Él es una persona hecha con mucho esfuerzo. Entonces, como cuando le da por contemporizar con los progres, ahora que está Claudia agarrada con él, no sé por qué Claudia se siente con derecho a juzgar a los demás. Ella lo hizo en la alcaldía bastante mal. Siento que sale con opiniones que o no conoce lo suficiente, como la JEP o la extensión del acuerdo de paz, o es por agradar a ese sector, y eso ya no me gusta. Mire, ya le preguntamos sobre Oviedo, le preguntamos sobre el expresidente Álvaro Uribe. Usted se subió a la tarima con Paloma Valencia. ¿Cuándo queda Paloma Valencia después de unas encuestas sobre las que usted y su esposo pues han cuestionado, han lanzado una serie de cuestionamientos? Después del 8 de marzo, después de las elecciones del domingo pasado, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con ella, su compañera de Congreso, que usted dice con la que compartimos pupitre y hemos dado luchas importantes frente a una serie de temas que para ustedes pues deberían cambiar, como el tema del proceso de paz? No, la última vez que me llamó, no recuerdo si fue en enero, pero yo le dejé un mensaje de felicitaciones por el triunfo. Lo que pasa es que creo que el teléfono que yo tenía ya no lo maneja ella. Entonces esas felicitaciones, pues alguien las contestó que se notaba que no era ella. No le llegó, no tengo su teléfono nuevo, pero sí tuve ese gesto merecido por el éxito de la consulta y de la campaña. ¿Quién cree
que hubiera podido ser una buena fórmula según su criterio para Paloma Valencia? No, no lo sé. No lo sé porque aquí fue más un tema de mecánica electoral. O sea, yo siento que aquí están más con el cuento de la diversidad y que entre más gente porque Oído los trae, pero pues él trae, pero también saca otros. Llegan unos y se van otros. Veo más que es de mecánica electoral. 3 millones y pico de votos Paloma, 1 millón y pico de votos, son 5 millones, casi 5 millones para primera vuelta. No necesariamente esos votos van a permanecer, porque uno sabe que mucha gente que votó aquí o allá, después en primera vuelta votará distinto, pero es una suma que termina siendo muy atractiva. Creo que fue más la mecánica. Ellos habían hecho un compromiso entre los de la consulta. Si no hubiera habido un compromiso, pues seguramente habría habido algún candidato que no estuviera allí, que fuera también excepcional. Pero no sé quién se me podría ocurrir en este momento. No lo sé. Senadora, me llama la atención de lo que usted nos responde. Yo ya le había dicho, ¿por qué quedarse en el centro democrático? Usted nos dice, hace 3 meses no hablo con Uribe, y me sorprende eso último que usted nos dice, y es que creo que ya no tengo el número que es de Paloma Valencia. Le escribí, creo que alguien más me contestó. ¿En qué momento se alejan? Porque el 15 de diciembre, como decía Silvia, las vimos en esa tarima y pues la relación estaba bien, fueron compañeras durante mucho tiempo. ¿Es decisión suya de alejarse o qué termina resquebrajando, fracturando, si sea momentáneamente, esa relación? El primer distanciamiento es por cuenta del partido y la forma de selección. Cuando uno exige transparencia, no tienen por qué señalarlo, es lo mínimo a lo que uno tiene derecho cuando compite limpiamente. No era la primera vez. Hace 3 años y medio me pasó lo mismo, casi 4 años, con Oscar Iván Zuluaga. También me habían quitado la cabeza de lista. Entonces llega un momento en que uno siente que no cabe en el lugar. Enemigos internos que son naturales en los partidos, que a veces uno cree que no existen y están, porque la condición humana es así. Mucho chisme que también se da en estos eventos, pero al final los candidatos terminan avasallados por las comunicaciones. Yo lo de Paloma lo entiendo, debe tener otro teléfono y debe tener quien le conteste a la gente, porque llega un momento en que físicamente es imposible. No tengo su teléfono nuevo, le escribí a María del Rosario Guerra, que es la gerente de la campaña, a quien le tengo mucho afecto, porque la verdad uno tiene que reconocer cuando alguien ha hecho un ejercicio, y aquí hay que reconocer que el presidente Uribe, a pesar de todas las adversidades y de las equivocaciones muchas veces, sigue siendo un gran elector, pero también hay que reconocer que esta es una Colombia que tiene miedo y que votó la consulta para demostrar que queremos seguir siendo un país libre. Senadora, usted de verdad, haciendo un análisis, ¿cree que el expresidente Uribe la decepcionó? ¿Usted se siente decepcionada por el expresidente Uribe? Pero es que yo no podría calificarlo como si fuera una relación donde yo digo, no, me decepciona, Yo soy más pragmática, ¿sabe? Yo soy emocional como las mujeres, pero yo hago un ejercicio gigante para ponerle razón. Uh-huh. Yo muchas veces, cuando teníamos controversias, yo le dije, presidente, usted oye muchos chismes, usted tiene muchos viejitos chismosos alrededor, y a él le daba risa. Y me decía, pero hay unos de esos viejitos que están con usted. Siempre vendieron que el negativo era muy alto. Siempre vendieron que una candidata como yo de pronto no iba a lograr consensos. Siempre lo llenaron de miedo. Siempre siento yo que con las mismas mediciones y encuestas no le dijeron la verdad. Y resulta que mi equipo, si no era el mejor, yo creo que era un equipo muy destacado. Yo tenía mediciones diarias desde la época de Oscar Iván Zuluaga, mediciones superiores, yo sabía cómo estaba yo. El negativo es natural en personas que generan controversia.
lo tiene Petro, lo tiene Trump, lo tiene Uribe, lo tenemos quienes estamos en el debate público sin restringirnos en lo que queremos decir. Y al final creo que él desestimó mi candidatura. O sea, no me tuvo en cuenta ni me consideró como tal, a pesar de la votación que yo tuve al Senado sin ser la cabeza de lista. Usted dice, la palabra no es decepción. Entonces, ¿con qué palabra describiría usted ese sentimiento, esa sensación que después de estar tantos años en el Centro Democrático le queda con respecto al expresidente Uribe? Es la política. Es la política. No tanto lo dinámica, porque lo dinámica es cuando uno dice, uy, al que odiabas ahora es tu mejor amigo, ¿no? Que eso también es difícil de entender. No, siento que es cálculos políticos. Así el presidente Uribe diga que no haga cálculos políticos, sí los hace. Lo que pasa es que no siempre le va bien en los cálculos. Y esos cálculos políticos sacrifican muchas personas útiles y buenas que ya no están en el partido. Eso pasa en la mayoría de los partidos, pero como aquí es más un tema de pasión y de convicción que de estructura y de hacer negocios como muchos otros partidos, sobre todo, yo no digo que los tradicionales, hay otros más recientes que también lo hacen, pues uno siente que no es. Como llevo 15 años con este novio que no propone, ya no va a proponer. Senadora, nosotros veníamos buscándola hace varias semanas después de que pasa la carta que se filtra de José Félix Laforí, su esposo, después su renuncia al Centro Democrático para irse a Salvación Nacional. Y nosotros decíamos, oiga, queremos hablar con la senadora Cabal porque lo que él denuncia pues es que hubo irregularidades en esa encuesta para elegir a la candidata presidencial del Centro Democrático. De hecho, había hombres también allí, estaba Miguel Uribe Londoño, que termina saliendo después de que, en teoría, Abelardo de la Espriella llamó al expresidente Uribe. Quiero oír de usted qué fue lo que pasó, porque lo hemos oído de José Félix Laforí, pero no de su boca. Pero es que yo no quería volver a entrar en esa controversia porque es repetir lo mismo. Nosotros facilitamos el camino de buena fe y el camino era porque había una fecha límite para que mis compañeras pudieran ir al Senado. Mis mediciones me daban resultados muy diferentes y nunca pudimos acceder a cómo fue que las empresas chilenas, por quienes decidimos que lo hicieran, mostraran esos resultados. No era que nos develaran por quién votaron, era develar quién votó. Y lo que terminó siendo muy cuestionado fue lo de La Guajira. O sea, hay situaciones que ni siquiera son probables por el reconocimiento que tengo yo en el país y afuera. Ese reconocimiento hace que la gente sepa quién es uno, el que te quiere, el neutral y el que no te quiere. Y fueron unos resultados donde en el momento en que no los dieron, no nos dejaron llevar más gente. Yo controvertí, yo tengo un contact center donde el resultado es bien diferente, pero no pasó nada más. Entonces, cuando no hay ni siquiera el respeto al principio de controversia, de apelación, de transparencia, uno siente que ahí ya no hay ninguna posibilidad. Y el ejercicio que uno ha hecho con convicción termina siendo prácticamente castigado con lo que uno siente que es una sensación de injusticia. Eso pasó, repito, yo no ni me voy a vengar, ni voy a salir a hablar mal, pasó. Siento que yo nunca iba a ser la elegida, lo he dicho en muchas ocasiones, y bueno, él es el dueño del partido, él escogió, tiene su derecho, y por ahí vamos. Al final, el enemigo no es él, no es Paloma, ni Juan Daniel, ni mucho menos, ni Abelardo. El enemigo hoy más crítico a derrotar es la continuación del comunismo en cabeza de Iván Cepeda. Senadora, antes de despedirla, quiero preguntarle, ¿me equivoco si le digo que usted está más afuera que adentro del Centro Democrático? Pues esa es una percepción. Yo sigo siendo senadora. Uh-huh. Con un ejercicio que hice con mis votos y
tampoco es para uno leer que me voy con otras campañas o que voy a hacer daño. Son momentos de pausa y esos momentos de pausa dan claridad. Muy bien, son las 8:51 p.m. Es María Fernanda Cabal, fue precandidata a la presidencia por el Centro Democrático, es senadora de ese partido. Gracias por estar con nosotros esta noche en Recap Blue, pues hablando sobre todos estos temas que la han llevado a usted a hacerse a un lado, porque tiene una encrucijada del alma, ¿correcto? Así es, pero además la entrevista era de 15 minutos y ustedes se amañaron. Pero usted también. Casi una hora. Yo por respeto, porque también. Ustedes me han buscado y la verdad es que Gabriela ha sido muy insistente y me da pena pues haberlos dejado esperando. Yo siempre atiendo medios, salvo este tiempo, repaso, sí. Este tiempo donde decidí que se calmaran las aguas. Gracias, Silvia, gracias, Lucas. Estoy segura que mucha gente quería oír su posición y saber qué es lo que está pensando después de todo esto. Finalmente, pues es una integrante y ha sido una figura importante en el Centro Democrático. Gracias por este tiempo, senadora. Feliz noche. Gracias a ustedes.